Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy como siempre Fernando y esto es Píldoras del Conocimiento. Píldoras del Conocimiento. Píldoras del Conocimiento. Píldoras del Conocimiento. Episodio 71. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es Antonio Rico, que ya ha estado por el podcast. Y realmente tengo que decir que es uno de los invitados que más ilusión me hace invitar. Ya digo que ya estuvo por aquí hace 2 años. Fue uno de los episodios que más gustó, que más escuchas tiene. Y en el fondo Antonio es un referente dentro de la comunidad de inversión en castellano. Es una de las personas más conocidas dentro de este submundo. Y no solamente es que sea una de las personas más conocidas dentro de este mundo, es que para mí le tengo cierto grado de admiración porque primero se ha atrevido, ya no lo conté en el episodio anterior, a cambiar un trabajo que tenía anteriormente que le gustaba mucho también, de piloto de avión, pero migró o pivotó a todo lo que referente al mundo de la inversión de forma totalmente autodidacta, que tiene un mérito especial. Y además lo que más me gusta a mí de él es que es una persona que siempre, desde que le conozco, ha tratado de innovar, de hacer cosas diferentes, alejarse un poco de lo que estaba haciendo la mayoría de gente a lo mejor en el mundo de la inversión o en otras facetas, y proponer su propio estilo y divulgar algo que no era tan conocido en España. Fue al principio, ahora nos cuenta Antonio, la cartera permanente, todo lo que tiene que ver con indexación y todo lo que tiene que ver con autores que se alejan un poco del dogma tradicional de la inversión en España, que es a lo mejor un poco más inspirado en todo el tema value, de inspiración de Warren Buffett, etcétera. Y tiene su propio ángulo, su propio enfoque. Bueno, antes de nada, Antonio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Muchas gracias por la presentación. Me da un poco de vergüenza que sea tan espectacular, ¿no? Pero bueno, gracias por invitarme otra vez y estoy encantado de estar otra vez en tu podcast. Sí, y por actualizarnos un poquito desde la última vez que estuviste, que fue el episodio 45, que ya habrá pasado a lo mejor casi 2 años. ¿Cómo ha ido un poco el transcurso desde aquella entrevista que tuvimos hasta el día de hoy? ¿Que no tenías algún proyecto que has ido cociendo poquito a poco a fuego lento? Sí, no sé si en aquel momento que grabamos aquel programa tenía ya la idea. Yo supongo que la idea de editar algún libro que tuviera que ver con la filosofía del fondo sí que había ya. Lo que pasa que no tan seria como al final resultó. Y bueno, pues ahí estamos, compaginando también la labor de gestor del fondo con la de editor de un sello editorial. Danos un poquito más de detalles, por la gente que todavía no te conozca. Tú tienes un fondo de inversión, que es el que tenías ya cuando la otra vez que hablamos, y tienes ahora una nueva, vamos a decir, una editorial, que es Baelo, ¿verdad? Bueno, más que tener, el fondo es de la gestora Ant Bank y yo soy el gestor, aunque yo promoviera ese fondo. Es un fondo por compartimentos y uno de los compartimentos es Baelo Patrimonio. Y la editorial, pues bueno, como te he comentado, al principio tenía la idea de editar 2 o 3 libros que podrían ser perfectamente los 3 primeros que se han editado para que los partícipes o los seguidores pudieran tener sobre el papel un poco más de información de toda la estrategia que se mueve en el fondo. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado bastante ese trabajo de edición, de comandar al equipo de traducción, revisión, maquetación, diseño. La verdad es que es un trabajo bonito y muy interesante y tengo pensado que siga creciendo la colección, incluso con otros temas que no tienen por qué tener que ver con Baelo. Trabajazo, ¿eh? La gente a lo mejor no se da cuenta, pero todo el tema este de edición, maquetación, portada, buscar el escritor que te lo traduzca o que te lo escriba, tiene mucha amiga, ¿eh? Sí, es una barbaridad y creo que he tenido mucha suerte porque he dado con profesionales que creo que lo hacen muy bien, están saliendo muy bien los diseños, las revisiones, las maquetaciones, siempre hay pequeños errores y ahí me está ayudando mucho pues la comunidad de seguidores que compran también los libros y me envían, oye, he visto en tal página esta errata, revísala y tal, y la verdad es que recibo una gran ayuda. Pero el equipo de profesionales, la verdad es que estoy encantado. Precisamente hoy vamos a hablar de uno de estos libros, que es el último que se ha editado en la colección Baelo, que es La mejor inversión. Y a lo mejor el oyente no se da cuenta de que también esto en el fondo es una apuesta, porque tienes que vender una cierta cantidad de libros que normalmente sobrepasan los 1000,
para entrar en positivo, ¿no? Para ese break-even que le llaman, entrar en beneficio, porque claro, al final todo el proceso de conseguir los derechos, todo esto de maquetación, edición, etcétera, tiene unos costes importantes. O sea que es posible que muchas veces incluso ni se llega a entrar en beneficio, pero sí que consigues un poco el propósito de aportar a la comunidad o divulgar conocimientos que tú consideras que son relevantes. Sí, de hecho, al principio el objetivo principal no era tanto vender libros, sino que sirvieran de guía para el inversor en Baelo y que pudiera poder leer sobre las estrategias que sirven de base para el fondo. Lo que pasa que una vez que ya montas la sociedad y creas un proyecto empresarial, pues ya sí que intentas enfocarte para que el libro pues, pueda tener más ventas y que por lo menos no pierdas dinero y que lo que puedas sacar de un libro sirva para financiar a los siguientes, por lo menos, ¿no? Y que siga creciendo la colección. Para reinvertir un poco y hacer crecer también ahí el efecto compuesto. Sí, y es curioso porque este tercer libro de la colección del que vamos a hablar hoy fue el primer libro del hilo de entradas en mi blog, que se hizo bastante famoso y que llevó un montón de seguidores al blog, el reto de 52 libros para 52 semanas. Bueno, pues el número 1 fue The Single Best Investment. Y eso no lo hemos comentado, es que antes de todo, Antonio tenía un blog que fue el que, por así decir, le dio a conocer dentro de la comunidad o dentro de estas subcomunidades de inversión en España. Sí, sí. Tuve también la suerte, al final la vida hay que tener suerte, aparte de intentar trabajarse las cosas y de arriesgarse un poquito, hay que tener suerte. Y por las razones que fuese, pues me sentía atraído por una serie de divulgadores que en aquel momento nadie conocía y que ahora sí que están en boca de todos, ¿no? John Bogle o William Bernstein o todos los divulgadores sobre dividendos crecientes. En aquel momento apenas se conocía aquí en España, en Estados Unidos sí que ya se conocían mucho. Pero bueno, tuve la suerte de sentirme atraído por ellos en un momento en el que se hablaba mucho de otros temas y yo hablé de esos temas. También otros seguidores se sintieron atraídos y creció el blog. Antes de empezar a entrar un poco en materia, en el fondo que gestionas o que asesoras, ¿cuánto patrimonio tenéis ahora mismo bajo en gestión? ¿Cuántos partícipes? ¿Cuál es la comisión? ¿Desde dónde se puede contratar? Sí, desde la semana pasada no lo veo, pero creo que ronda los 63 millones de euros de capital gestionado y unos 4.360 partícipes o algo así. Creo que recordar que era a fecha de viernes, creo. Más o menos creo que es eso, sí. 4.360 partícipes y unos 63 millones de euros. Pues muy bien. ¿Y desde dónde se podría hacer una suscripción, contratar, etcétera? Sí, los distribuidores principales son o bien Antbank, que es tanto el banco como la gestora del fondo, o MyInvestor, también es uno de los distribuidores principales. Y luego pues hay otros distribuidores también posibles para quienes no puedan o prefieran hacerlo desde otros distribuidores. La mayoría de partícipes son de MyInvestor, me imagino, ¿verdad? Yo imagino que sí, porque la mayoría llegó desde Esfera, ¿Sí? que es donde estaban la mayoría de los partícipes. Fíjate, es curioso, quiero compartir contigo una reflexión, Antonio, porque lo llevaba pensando estas semanas, que ya sabía que íbamos a grabar el podcast. A mí me gusta bastante darme paseos para un poco pensar, y de hecho las mejores ideas casi siempre las he tenido paseando. Y me gusta bastante ir a pasear a librerías, por ejemplo a la FNAC, la Casa del Libro, etc. Y siempre que me acerco un poquito a la zona de donde están los libros de inversión, de emprendimiento, de economía, y cuando me pongo a hablar con cualquier persona que está por allí buscando libros, yo la verdad es que me he leído casi todos los que, no todos, pero muchos de los que hay, y a veces pues, oye, pues te aconsejo más este que este otro y tal. Siempre me doy cuenta que sobre todo los chicos nuevos que se aproximan a este mundo de la inversión, antes, hace años, hace un par de años, 3, siempre buscaban los libros de análisis técnico, especialmente el de Murphy, de análisis técnico de los mercados financieros. Y ahora veo una tendencia que casi todos los que veo que se acercan están buscando libros de Bitcoin, de cripto, el patrón Bitcoin, etc. O sea, fíjate cómo han ido moviéndose un poco las modas, bajo mi punto de vista. Cuando al principio era como mucho análisis técnico, luego hubo un periodo ahí de moda un poco... Bueno, no sé si de moda, o a lo mejor es algo propiamente mío, es un sesgo mío, que creo que es así, igual, ¿no? Pero fue como más el tema Value Investing.
Y ahora como más todo cripto. De hecho, cuando ves el feed de Twitter, no sé si tienes esta percepción. Sí. Digamos que yo estoy interesado por los mercados financieros, la bolsa o las finanzas personales, más o menos desde el año 2000, 2001. Sí. Y yo recuerdo que en aquel momento el análisis técnico era lo que interesaba a casi todo el mundo. Cuando leías alguna publicación, alguna revista, algún periódico, veías algún programa de la televisión, el 90% de la información, bueno, quizá 90 era mucho, pero lo que se buscaba era análisis técnico, ¿no? Luego eso fue cambiando y quizá a partir de la crisis de 2008 se fue enfocando un poco más hacia el análisis fundamental. Yo supongo que también por el éxito que en los años anteriores habían tenido los fondos value españoles. Eso hizo que aquí en España pues también se creara cierta afición, ¿no? Y es verdad que ahora todo lo que no sea invertir en los nuevos activos de moda pues parece un poco aburrido, ¿no? Se ha demostrado o se han mostrado tan rápidas para enriquecer a ciertas personas que al final se hacen famosas en la comunidad porque se enriquecen muy rápido, pues que invertir de forma aburrida pues es como que no pega, ¿no? Lo mismo que haces tú con las librerías, quizás ahora de formación nueva, profesional, ¿no? Pues hago yo con Amazon en Estados Unidos. Me pongo a bichear sobre las nuevas publicaciones de finanzas, pues bueno, para darme ideas sobre próximos libros que se pudieran editar en castellano, ¿no? Y en Amazon me llegó una publicidad, no sé si era una publicidad o una recomendación de un libro y era como muy vistoso, ¿no? Luego igual te lo envío. Y era sobre Junior Silver Miners, ¿no? Sobre inversión en mineras de plata de pequeña capitalización, ¿no? Y el libro era así con una estética muy vistosa y tal, total. Que hice clic, digo, a ver qué es esto, ¿no? Y era una especie de panfleto que tenía como 30 y pico páginas reales y costaba entre 15 y 20 dólares, ¿no? Un panfleto que era, vamos, no era ni un libro, ¿no? Era una especie de, no sé, pues casi de revista o algo así, o de estudio. Y en esa misma página de ese libro te venían un par de recomendaciones para quienes estuvieran mirando ese libro. Y las dos recomendaciones eran del mismo autor y también estaban como muy recomendadas de forma muy pues, como muy aparentes, ¿no? Y una era sobre inversión en criptomonedas y la otra era sobre inversión en mineras de uranio. Las tres del mismo autor, las tres panfletos de 38 páginas y costaban entre 15 y 25 dólares cada uno, ¿no? Con esto no quiero decir que no vayan a ser perfectamente buenas inversiones o que no se pueda alguien interesar por ello. Si están ahí es porque puede parecer interesante, ¿no? Pero al final te das cuenta de que es como una especie de moda de la que es muy difícil librarse, ¿no? Porque Amazon, que sabe lo que mostrarte por el CTR, por el coste por clic, por el porcentaje de clic que tiene cada libro y por el número de ventas, pues como sabe lo que mostrarte, te muestra lo que se vende o lo que se clica, ¿no? Y efectivamente lo que se clica y lo que se vende en Amazon en ese momento era pues sobre este tipo de inversión. Entonces, como detectó que era alguien que estaba buscando sobre finanzas, pues le mostró 3 libros que son muy clicados y muy vendidos, ¿no? Y cuando te interesas por esos libros, ves que son prácticamente panfletillos, ¿no? También tengo que decir que en el fondo estas modas algunas veces tienen algo bueno de que puede ser como el boom o el disparador a atraerte al mundo de la inversión, que al principio puedes empezar equivocado, puedes empezar invirtiendo en Terra, pero una vez que te llevas la primera leche, entre comillas, investigas un poco más y ya coges una estrategia un poco más, yo creo, acertada. O sea que muchas veces, aunque sea un poco atraer ingenuos y tal, tiene su contrapartida de que de alguna forma sin esto a lo mejor esas personas nunca se engancharían. Sí, o puede ser que dentro de esos sectores de moda o dentro de esos activos de moda pueda haber activos individuales que sean muy interesantes. Yo no digo que no, que luego se puede interesar a alguien porque le gusta mucho ese tipo de sectores, le atrae mucho la minería o le atrae mucho las commodities o los activos reales o la historia que sea,
Y dentro de ese tipo de sectores puede haber cosas interesantes que si a lo mejor el inversor o el interesado se lo trabaja, pues bueno. Pues... Me hace mucha gracia las encuestas que pones tú de vez en cuando en Twitter, que comparas como activos que están de moda y activos que no están nada de moda, sí. Y dices, vamos a votar cuáles va a tener más rendimiento en los próximos, 3 años. Y luego rescatas el hilo de Twitter y casi siempre Twitter es un indicador contrarian perfecto de rentabilidad. O sea, el más votado suele ser justamente el que peor lo hace más adelante, a los 3 años siguientes. Sí. Incluso puedes elegir hasta cuentas de Twitter que pueden ser propicias para especular de forma contraria. Igual alguien me tira a mí también, que yo no digo que... Pero que sí, las redes sociales. Es curioso, sí. Bueno, y entrando ya un poquito en este libro de la colección, La mejor inversión, que en inglés es The Single Best Investment. Este libro fue, si no recuerdo mal, escrito en 1999 por Lowell Miller, ¿puede ser? Sí, eso es. La versión que se ha vendido más es la segunda edición, que es creo de 2006. La escribió en 2005 y la editó en 2006. Pero sí, el libro es original de 1999. Que además es interesante porque justo en esa fecha no era la inversión por dividendos, no estaba como muy de moda, porque lo que estaba de moda en aquel momento era el análisis técnico y la tecnología. Invertir en tecnológicas, acciones de crecimiento y las acciones que le gustan a Lowell Miller con alto dividendo y tal, son acciones un poco más maduras, no son tan emocionantes y en aquel momento no estaba muy de moda la inversión en dividendos. Lowell Miller, por poner un poco en contexto al oyente, bueno, primero decir que este libro es el último de la colección Baelo, que si lo quieres leer, a mí me ha parecido un libro muy interesante, ahora comentaremos qué cosas pro y qué contras. A mí me parece muy interesante, está disponible en Amazon, así que para cualquiera que lo quiera leer, lo tiene incluso en ebook y en tapa blanda, o sea que, para empezar. Y tiene varios libros más. Si yo he encontrado, está haciendo una búsqueda por internet y, bueno, ahora comentaremos que él empezó casi como analista técnico, muy y cuantitativo. Y escribió en el 78 el método del hueco de momentum, sería traducido, o de la tendencia. Luego en el 83 escribió The Perfect Investment, o sea, la inversión perfecta. Y posteriormente, que es bastante parecido el título si lo piensas a este, que es The Single Best Investment. ¿Tú, Antonio, te has leído todos o te has leído este último? ¿Cuál te has leído? Solo he leído el de el último. Sí, el del Gap Momentum no me interesaba. Y el de la inversión perfecta, pues bueno, tampoco me interesé. Tampoco es muy famoso, que digamos, cuando un libro de alguien que ha escrito un bestseller, si tiene otros libros que realmente no se venden, pues tampoco serán muy buenos, ¿no? Digo yo. Y luego el Mires es un gestor profesional en activo. Sí, tiene mucha experiencia, lleva como más de 40 años como asesor financiero. Él siempre se ha especializado en asesorar a inversores individuales con carteras de acciones y desde hace poco, aproximadamente, creo que no llega a 10 años, montó también una pequeña gestora de fondos. Por entrar un poco ya en detalle, ir desgranando un poquito lo esencial de este libro, aunque si quieres profundizar, ya te digo que léetelo, porque al final no vamos a desgranar absolutamente todo el libro, pero sí que yo creo que con un poquito lo más esencial y lo que me interesa más debatir con Antonio. Quería comenzar con 2 frases que me gustaron mucho, o con 2 ideas, no son frases, son ideas. Es básicamente: los mercados financieros son la mejor máquina de procesamiento de información que los humanos hayan creado. Y en el fondo, si lo piensas, tiene mucho de verdad. O sea, al final recoge un montón de información en tiempo real, de sesgos cognitivos, de todo esto que hace variar el precio de forma constante. Y me parece muy interesante. Y luego también él mismo reconoce, el autor, que la psicología influye a escondidas en todos nosotros, ¿vale? O sea, que cómo afecta toda esta forma de percibir la realidad. ¿Tú cómo lo has visto, Antonio, esta aproximación que le hace a los mercados financieros con esto de que el objetivo es hacer una estrategia sencilla, etcétera? Sí, quizás lo diga también en un doble sentido, porque hay tanta información que no sabemos si para el inversor medio es bueno o es malo. Yo apostaría que para la mayoría de los inversores es malo, ¿no? Es posible que para un analista pues bueno, necesite para hacer su trabajo muchos datos, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de su sistema, de su estrategia,
Si no tiene todos los datos que necesita, pues no puede hacer un buen análisis, ¿no? Mm. Pero el inversor medio lleva una vida distinta al analista, ¿no? Y no es su trabajo estar analizando acciones, y a veces puede ser su, entre comillas, trabajo secundario, pero ya no es su actividad principal. Entonces, yo creo que el inversor medio puede hacerlo perfectamente bien con mucha menos información de la que realmente tenemos, ¿no? Sí, sí, yo de hecho aplico principio de Pareto, que es básicamente con el 20% se suele obtener el 80% y lo demás casi siempre es ruido. Y no, Sí, si tu estrategia de inversión es la correcta, es decir, es largo placista de verdad, no, por lo menos mi opinión personal y mi experiencia práctica es que no necesitas estar tan atento, tan al tanto de todo para conseguir rentabilidades muy buenas. De hecho, creo que, sí. como tú bien dices, que te puede perjudicar completamente, ¿eh? Sí, según el caso, según las circunstancias del inversor, yo creo que perfectamente le puede perjudicar tener tanta información o estar muy pendiente del día a día, que es una locura, ¿no? Incluso el propio autor en el libro a veces te puede dar la impresión de que se contradice un poquillo porque luego mete sus filtros cuantitativos y tal, pero él insiste en todo momento en que no busca batir al mercado. Él lo que busca es un sistema sencillo, eficiente y con una relativa estabilidad, ¿no?, para el patrimonio de su cliente, independientemente de que, bueno, que las bolsas a veces pues entran en recesión y bajar, ¿no? Sí, sí. Relacionado con esto, me encantó una frase que dijo, que además lo publiqué en Twitter, me la marqué porque me gustó mucho. Dice, el primer requisito para el éxito en las finanzas es la paciencia. Si crees que no cuentas con ella, debes buscar los medios para desarrollarla. Busca en tu corazón y averigua el porqué de tanta prisa. Intenta volver a conectar con esa parte paciente que debería haber en ti, porque todos y cada uno de nosotros la tenemos. Claro, si es que al final la paciencia es una cualidad que está dentro de eso que llamamos comportamiento del inversor y que ya hemos visto en muchos estudios que es una de las bases para el rendimiento futuro de la cartera o de la estrategia o de las finanzas del inversor. Por muy buenos activos que el inversor sea capaz de comprar, ya sean individuales o fondos de inversión, si no tiene un buen comportamiento, si no tiene paciencia, pues no lo va a hacer bien. Las acciones, hablamos en este caso de las acciones, que es de lo que trata el libro, ¿no? No se comportan de forma lineal. Yo compro hoy y como espero que gane un 10% anual, dentro de 7 años doblo, ¿no? No se comportan así de fácil. Necesitas esa paciencia para aguantar los vaivenes que va a dar el mercado en el corto plazo, para que con esa paciencia pues pueda crecer y en un momento dado, dentro de esos 7, 8, 9, 10 años, tú puedas alcanzar el objetivo que te planteaste al principio. Mm. También lo que yo he experimentado con los años es que la paciencia, aparte de que hay que trabajarla en ti mismo, tienes que tener sosegamiento, por así decirlo, también va muy unido al conocimiento y a la experiencia. Es decir, el conocimiento y la experiencia te dan mucha paciencia a la hora de invertir y a la hora de tomar decisiones en la vida. Y de hecho yo siempre digo que la mejor forma de evitar los sesgos que tenemos, o sea, si solo tuviera que decir una forma es paciencia, retrasa la toma de decisión. Simplemente un consejito, no lo decidas al momento, espérate un poquito. Sí, sí, puede ser un buen consejo. Sí. Y además es que ese conocimiento que tú dices esté muy enfocado a tu forma de ser, a tu propia personalidad y a cómo tú quieres invertir, porque tú puedes tener conocimiento muy desenfocado que al final termine un poco liándote, ¿no? Porque como sepas de mucho y lo quieras aplicar todo eso a tu propia estrategia, unas veces el mercado le va a dar la razón a una parte de tu conocimiento y otras veces el mercado le va a dar la razón a otra parte de tu conocimiento. Entonces, ¿cómo le dices a la mente que con ese follón le diga a tu estómago que tenga paciencia? No, es muy difícil. Tienes que tener un Total. conocimiento enfocado para que, pues eso, tu mente, tu corazón, tu estómago vayan siempre enfocados en la misma dirección. Mm. Por entrar un poquito en polémica, entre comillas, el autor del libro, Miller, Sí, comenta, dice, literal, lo digo literalmente, dice, sí, lo sí, diré sin rodeos. Los bonos son una mala inversión. Yo sí, sé, sí. Antonio, que tú eres bastante defensor, por lo menos en tu estrategia de los bonos. ¿Qué opinas tú Sí. de esto? No, estoy de acuerdo con el autor. Lo que pasa que, como todo en la vida, pues no se trata de negro o blanco, ¿no? Los bonos tienen para mí una misión en la cartera de un inversor, que es ofrecer estabilidad. Y el bono comparado con la acción es una mala inversión. Sobre todo el bono que
utiliza Lowell Miller para hacer la comparación. Él utiliza el bono que da más rendimiento, que es el bono a 30 años. Entonces él te dice, un bono a 30 años tiene prácticamente la misma volatilidad que una cartera diversificada de acciones y sin embargo va a ofrecer entre un 3 y un 4% menos a largo plazo de rentabilidad. Pues al final, pues... No te ves renta, claro. Claro, es algo totalmente ineficiente, ¿no? Yo para los bonos soy más de la opinión de Bernstein. Bernstein, sin embargo, en el segundo libro de la colección tiene un capítulo que le daría urticaria a algún lector que se titula La felicidad son los bonos. Y lo titula así, el libro. Y bueno, pues al final, si tú quieres tener cierta moderación en tu cartera de inversión, sobre todo cuando se trata de un fondo, porque al final cuando se trata de un fondo lo que ve el partícipe es el valor liquidativo y el track del valor liquidativo. No se puede enfocar en las rentas que te puede dar una cartera de acciones individuales, ¿no? Los bonos cumplen un papel. Entonces ese papel lo tienes que asimilar. O sea, no puedes estar... no puedes pretender que los bonos formen parte de la estrategia de rentabilidad de tu cartera, porque si tú lo que quieres es obtener rentabilidad, tienes que irte a invertir en acciones, porque los bonos no te van a ofrecer... Ahora, no es que te ofrezcan una rentabilidad menor que las acciones, es que ahora están ofreciendo prácticamente nada de rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, tienes que enfocarte lo máximo posible a que cumplan el papel que van a desempeñar en la estrategia de inversión mixta, ¿no? Moderada. Los bonos para ti, con tu estrategia, con tu edad y con tu conocimiento, entiendo que los que prefieres, me imagino, son los bonos a 10 años de Alemania, por ejemplo, ¿no? Bueno, ni siquiera llegan a 10 años. La media de los bonos de la cartera de Baelo está en torno a 7 años o así. Pero es que además un 25% de los bonos, que es un 10% de la cartera, están en bonos ligados a la inflación. O sea que en realidad es como si estuvieras reduciendo la duración del bono, ¿no? O sea que yo no soy partidario de los bonos de largo plazo porque el futuro es totalmente incierto. Tú no sabes si los bonos van a tomar la misma dirección que las acciones en el futuro. Como sí, ha pasado muchas veces. Sí que es verdad, Antonio, que los bonos ligados a la inflación, que se les conoce como los TIPS, sí, son menos comunes o se emiten mucho menos que los bonos tradicionales. Sí. Y la explicación creo que es muy sencilla, que a los estados no les suele resultar muy conveniente emitir bonos ligados a inflación, porque cuando hay inflación precisamente lo bueno del Estado es que repaga la deuda muy rápido, porque el valor absoluto se mantiene constante. O sea, lo que tiene que pagar es como que se va quedando más pequeñito, y cuando son bonos ligados a inflación no se va haciendo más pequeñito lo que debe el Estado. Sí, digamos que yo creo que es un buen instrumento, pero que no está publicitado porque claro, el creador de ese instrumento es el propio creador de la inflación. Claro, claro, por eso digo. Entonces, bueno, yo creo que es un instrumento muy interesante que funciona muy bien, sobre todo cuando la inflación es inesperada, pero claro, no vemos que los gobiernos o que los bancos centrales lo publiciten para que el ciudadano compre bonos ligados a la inflación. Si te está gustando este episodio y quieres apoyarnos, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Ahora estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, desde iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Suscríbete y dale me gusta, con eso ayudarás a que este podcast siga creciendo. Además, si quieres aprender a invertir conmigo, tienes en nuestra web el pequeño curso de la inversión paciente y racional. Con él aprenderás a invertir desde cero hasta un nivel avanzado. También tienes otros cursos como el curso completo de la inversión en inmuebles y Rate. También tienes sesgados para ayudarte a tomar mejores decisiones, también de inversión. Tienes detectando fraudes contables para evitar aquellas trampas de valor, aquellas compañías que te pueden estar engañando. Y tienes aprendiendo robótica con Ross y aprendiendo lates para universitarios. Una pregunta muy concreta. Si tú fueras un inversor de, vamos a ponerle 35 años, que tiene amplios conocimientos de la inversión, tiene la estrategia más o menos correcta, ha escuchado todos mis podcasts, ha leído todas tus entradas del blog, ha leído los libros de la colección Baelo, si le tuvieras que recomendar, en este caso tan concreto, aunque recomendar ya sabemos que no se puede recomendar, sí, y menos sin conocer a la personalidad de una persona, valga la redundancia,
¿Le dirías 100% en acciones con la estrategia correcta o aún así también una parte o un porcentaje en bonos? Es muy difícil porque depende de la personalidad del inversor. Mm. Yo te puedo recomendar que vayas a Nueva York en avión porque es más rápido que ir en barco, pero habrá quien no sea capaz de montarse en el avión. Pues con esto pasa lo mismo. Yo te puedo recomendar que inviertas 100% en acciones porque tiene una rentabilidad esperada bastante superior, pero hay gente que no lo va a aguantar. Y es así, que es que no lo va a aguantar. No es que sea una teoría, es que en la vida real, en la práctica, no sobre el papel, la gente no aguanta, ¿no? Yo mismo, en el año 2011, tenía mi edad en bonos. Yo cuando he tenido 35 años tenía un 35% en bonos. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo me conozco a mí mismo. Me conocí a mí mismo. Quizá ahora que tengo más experiencia podría tener un poquito menos de bonos que mi edad. Quizá. A lo mejor sí. Pero es que, claro, recomendarle a alguien sin conocer cómo va a reaccionar, es difícil que la gente se conozca a sí mismo como para tú conocerlos a ellos, ¿no? Es complicado. Bueno, Totalmente. yo la verdad es que la recomendación de Bogle puede parecer muy, muy simple, pero creo que es muy eficiente. En caso de duda, pones tu edad en bonos y yo creo que es es una forma muy acertada y muy sencilla de construir tu cartera. Además que te aprovechas de que cuando eres joven tienes una mayor cantidad de tu patrimonio en los activos que van a rendir mejor a largo plazo y conforme va creciendo tu patrimonio con el tiempo, pues cuando te vas acercando a tu edad de retiro, lo vas salvaguardando en bonos pues que no sean de muy largo plazo para que no tenga la cartera una gran volatilidad, ¿no? Si los bonos empiezan a bajar. Y volviendo un poco al libro, que te he hecho aquí está un poco para saber tu opinión, que siempre es de agradecer, viene a decir Lowy Miller, dice, encontrar una empresa con un crecimiento fiable que comparta ese crecimiento con sus propietarios, es decir, que reparta dividendos, que en el libro se habla de ingresos porque se ve del lado del cliente, por así decirlo, ser paciente y ver cómo crece. Dice, un crecimiento, esto es lo importante, dice, un crecimiento rápido no es el objetivo, porque no es fiable y no merece tu paciencia. Y aquí yo la reflexión que quiero hacerte, Antonio, a ver cómo lo ves tú, sería el modelo mental de dónde quieres invertir. O sea, puede ser un inversor que busca empresas de altísimo crecimiento, tipo startup, o empresas que empiezan a cotizar a bolsa, pero son de muy rápido crecimiento, que digamos que la incertidumbre es mayor. Luego, si te vas un poquito a la derecha, buscarías ya empresas de crecimiento, pero más estables, tipo Amazon, Google, o incluso si me apuras Apple, Sí, por ejemplo, o Microsoft, sí. que es crecimiento y calidad. Y luego si te vas un poquito más a la derecha, que es un poco lo que aboga este libro, son empresas de crecimiento estable que reparten dividendos, o sea, es decir, un poquito más maduras, quizás con un poquito menos de crecimiento y un poquito más de distribución en dividendos. Sería eso un poquito el esquema mental que yo tengo. A mí me gusta más un poquito más a la izquierda, o sea, un poquito más en la fase de crecimiento-calidad. Y esto es como irnos un poquito más a la derecha, ¿no? Más cercanos a la madurez y más cercanos al reparto de dividendos. Sí, eso es. Yo creo que por varias razones. Digamos que si quieres protegerte contra la inflación, yo creo que lo que tiene más sentido es plantearte tu vida como que la inflación va a estar siempre presente y que tienes que intentar proteger tu patrimonio de esa pérdida del coste de la vida. Y como realmente es una visión de largo plazo, tienes que plantearlo con mucha paciencia en acciones que, por su propia forma de ser de esas acciones, te van a proteger en el largo plazo sin especular en los ciclos de crecimiento. ¿Eh? Que puede estar bien, que puede ser que uno dé con la tecla de hacer buenos análisis para poder apostar por esas empresas de crecimiento y que le vaya muy bien y multiplique su dinero mucho más rápido, pero si uno, digamos, que se arma con esa paciencia, esa visión de largo plazo y ese alejarse de la especulación del corto plazo, de mirar los ciclos y tal, pues este tipo de empresas te permiten tener una psicología más adecuada para... ¿Por qué? Pues porque te estás enfocando en las rentas y no en el precio, ¿no? Ni en los fundamentales, aunque luego él sí que se mete en temas cuantitativos y de factores, no tanto de inversión fundamental, sino inversión quant, ¿no? Pero sí es verdad que al
digamos que tú exigirle a estas empresas maduras que parte de sus beneficios te los vayan entregando y que esos beneficios sean crecientes, pues es como que al inversor le facilitas esa estrategia, bueno, más que ese planteamiento psicológico que tiene que tener de ser paciente, de no estar pendiente de los ciclos de corto plazo, porque está viendo que la empresa está compartiendo con él la riqueza que está generando y que esa riqueza es cada año creciente, ¿no? Y le facilita mucho tener esa paciencia. Es como, a veces el problema de los mercados es la liquidez de la que también hemos hablado, ¿no? Tú imagínate que un par de socios quieren montar una empresa, quieren montar un bar y te ofrecen a ti tener un 10% de ese bar. Bueno, pues vale, soy un socio minoritario, meto este 10% y yo participo con vosotros. Resulta que el bar tiene mucho éxito, es una empresa que da mucho dinero y estás viendo que los dos dueños principales pues tienen ahí, se compran el cochazo, en Instagram ves las vacaciones en las islas que se están pegando y entonces tú le llamas y le dices, oye, que yo también quiero participar de la riqueza que está generando el negocio, podríais dar un dividendo, ¿no? Y los negocios, los dueños te pueden decir, pues, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que no repartamos dividendos, yo creo que lo mejor es que crezcamos. Así que lo que vamos a hacer es montar otros 2 bares en otros 2 barrios de la ciudad y bueno, y te convencen, vale, pues venga, pues no voy a participar de la riqueza de la empresa, voy a dejar que crezca. Los bares pues siguen creciendo, sigue entrando gente a consumir, sigue generando riqueza la empresa, pero tú nunca ves un duro. ¿Cuál es el problema en esa situación? Que al no ser un mercado tan líquido, pues tienes que buscarte a alguien que te compre las acciones de esa empresa. Que a lo mejor ni los propios dueños te las quieren comprar. Sin embargo, en un mercado tan líquido como el mercado de valores, sí que puedes venderlas cuando quieras, ¿no? Entonces, esa sensación de liquidez es la que hace que igual la inversión por dividendos sea aburrida para ciertas personas que buscan más el crecimiento, ¿no? Sin embargo, el inversor en dividendos quizás en algún momento se pueda hacer la idea de este ejemplo que hemos dado fuera del mercado, ¿no? Que lo que quiere es entrar en una empresa que sabe que es una buena empresa, de calidad, que es madura y que va a compartir de forma prácticamente material su riqueza con los partícipes y además lo va a hacer de forma creciente. Y eso ayuda mucho al inversor de largo plazo. Bajo mi punto de vista, las dos estrategias tienen sentido y tienen sus pros y sus contras. Sería como dos estrategias que incluso las puede mezclar. De hecho, lo Will Miller la medio mezcla. Sería como, por un lado, la inversión en crecimiento con calidad, es decir, calidad pero que tiene crecimiento medio. Y luego la otra estrategia sería esta estrategia que es más crecimiento un poquito más bajo, repartiendo dividendos. Que yo, los pros y los contras que le veo, por ejemplo, a la inversión más de dividendo creciente es que una empresa, pero lo que pasa es que es una empresa individual, en el colectivo es complicado, pero digamos que la empresa está más cerca a su valor terminal. O sea, es decir, una empresa que está más madura, que vaya perdiendo crecimiento, está un poquito más cerca de su muerte que las empresas de mayor crecimiento, pero por otro lado también es más predecible, es más seguro, menos volátil porque te están repartiendo parte de las ganancias. Las otras, fiscalmente, es un poquito peor porque te va repartiendo que luego tienes que pagar fiscalmente la reinversión de ese dividendo para seguir comprando más. O sea que en el fondo para mí son dos estrategias válidas. Cada una tiene sus pros y tiene sus contras. Y se pueden también buscar un poco el match, que es un poco lo que hace Will Miller. Sí, bueno, él digamos que como te quiere dar también la explicación de por qué no tiene bonos, pues él lo que te dice es que divide la cartera como en 2 trozos grandes de un 50% en cada una, ¿no? En un 50% estarían las empresas, digamos, genéricas de dividendos crecientes, que son pues las que tienen en ese momento para él pues un alto dividendo, alta calidad, alto crecimiento del dividendo, pero de sectores pues tradicionales de los dividendos crecientes, pueden ser staples, pueden ser, consumo defensivo, salud, industriales, ¿no? Pero luego guarda otro 50% para empresas que son como ya, o bien que tienen una volatilidad mucho más baja, son como más tranquilas, más maduras, o bien en ciertos ciclos, no en todos, pueden ir en direcciones distintas a las otras, ¿no? Y en ese paquete pues mete utilities, mete las acciones inmobiliarias, mete este tipo de acciones norteamericanas que son, las siglas son MLP, que son las, pues bueno, son
al igual que pasa con los REITs, tienen que entregar una gran parte de lo que generan en una forma de dividendo o parecido y el 90% del negocio tiene que estar relacionado con las commodities, ¿no? Entonces, bueno, guarda ese 50% para que en vez de invertirlo en bonos, lo invierte en este tipo de acciones. Bueno, estoy un poco en desacuerdo con él porque perfectamente pueden ir en la misma dirección. No tienen por qué ir en direcciones contrarias, aunque en el medio plazo sí que es verdad que metiendo cierto tipo de sectores de acciones y dándole un peso un poco mayor que el que tiene en el mercado, puedes ganar en reducción de la volatilidad de la cartera, ¿no? Como hacemos, por ejemplo, en Baelo yo lo hago con las propias REITs, las inmobiliarias, en un 10%, no tanto como Lowell Miller aconseja, y las acciones relacionadas con el oro, que tenemos una media de un 5%, ¿no? Pero más bien por darle un poquito de peso a unos sectores que te pueden ayudar a hacer un poco de colchón en ciertos ciclos, pero no un 50%, me parece demasiado, ¿no? Yo creo que hay que poner el máximo peso posible de la cartera en esas acciones que tú crees que van a crecer un poco más dentro de la moderación que estas acciones plantean. Exacto. Mira, a mí hay otra idea clave que me resultó muy reveladora del libro, que no sé si estoy de acuerdo en parte o no, pero por lo menos me resultó como innovador, que viene a decir que, por así decir, las empresas que reparten dividendos, él las ve directamente como un ingreso pasivo, ¿no? Como el alquiler de una vivienda, sí, que te da una renta. Y él viene a decir, oye, cuanto la renta que te vaya dando es mayor, es decir, cuanto estos dividendos en valor absoluto me dé más, el activo que lo genera va a valer más. ¿Por qué? Porque me está repartiendo más. Es decir, si voy a comprar un piso que voy a conseguir un alquiler de 2.000 euros, pues ese piso vale más que el que lo consiga alquilar por 300, porque reparte más. Entonces viene a decir que se te mezclan como dos componentes de crecimiento. Por un lado, el crecimiento en sí mismo de los dividendos y por otro lado, el crecimiento del precio de la acción asociado a ese crecimiento de dividendos. O sea, es como que el crecimiento de dividendos al final se convierte en doble crecimiento. El del propio dividendo y el del activo que lo genera. No estoy tan de acuerdo con el autor, aunque entiendo su punto de vista. Habría que diferenciar entre, primero, la psicología del inversor hacia las rentas y luego el valor de la empresa. Claro. El valor de la empresa no depende del dividendo, depende de los fundamentales de la empresa. ¿Cuál es el problema? Que los fundamentales de la empresa no siempre están tan claros, sobre todo los fundamentales futuros. Nosotros sabemos los fundamentales pasados. ¿Y qué es lo que defiende Lowell Miller? Defiende que en el orden de honestidad de las cosas que vamos sabiendo, lo primero es el dividendo entregado. Entonces, cuando una empresa entrega un dividendo creciente, quiere decir que sus managers, sus directivos, sus dueños tienen la confianza de que va a seguir generando un beneficio creciente y que gracias a ese beneficio creciente de la empresa puede ofrecer un dividendo creciente. Entonces, ¿cuál es el orden? Pues primero, la empresa entrega un dividendo porque tiene la confianza de sus dirigentes, luego se publican efectivamente esos beneficios que son crecientes y luego el precio, gracias a que el beneficio es creciente, también crece. Y es por eso por lo que dice Miller, si el dividendo está creciendo, es muy probable que el precio de la acción también esté creciendo después. Bueno, de hecho, él literalmente dice, que lo tengo aquí apuntado, dice, en condiciones normales el resultado es muy predecible. Las acciones suben aproximadamente tanto como los ingresos por dividendo. A mí lo que me falta aquí en este libro, cuando hace este tipo de aseveraciones, es un poquito más de referencias, de artículos que lo contrasten que esto es así. Yo he hecho mi propia investigación, lo he estado buscando y yo no veo tan clara la relación, ¿eh? O sea, es decir, no veo tan clara la correlación que hay entre... Bueno, lo que está diciendo él, de cuando suben los dividendos en el largo plazo haya una correlación tan clara en que suba el precio de la acción. De hecho, sus fondos, que luego lo hablaremos si quieres al final, los últimos 15 años, la verdad es que es una estrategia más compleja que de esto, o sea que no es tan fácil hacer esta comparación, pero no ha habido esa correlación de crecimiento de dividendos con crecimiento del precio de las acciones. Bueno, Bogle hacía algo parecido, ¿no? Si te acuerdas, para intentar prever lo que la bolsa va a ofrecer en los próximos 10 años. La fórmula de Bogle es algo parecido, solo que él cogía la rentabilidad por dividendo del mercado, pero luego le sumaba el crecimiento del beneficio medio de los últimos años.
y luego le hacía, pues le ponía el factor de la valoración del mercado en ese momento, ¿no? Bueno, ya te digo, no estoy totalmente de acuerdo con Miller en este sentido, porque al final el valor de una empresa y por lo tanto el valor del mercado de acciones depende de los fundamentales, del subyacente de esa acción, que es la empresa. Entonces, al final, como el dividendo es en realidad una consecuencia de los fundamentales, pues sí que es una herramienta muy útil porque un crecimiento del dividendo te está dando pistas de la buena salud presente. Sí, es como una aproximación de cómo es el resto de cosas. ¿Qué tiene de bueno lo del crecimiento del dividendo sobre el crecimiento de los beneficios? Que es muy raro que una empresa durante un ciclo de medio plazo o de largo plazo tenga beneficios crecientes todos los años, ¿no? Entonces, atendiendo a la renta, al dividendo, pues es un poco más fácil crearse una estrategia, siempre y cuando confiando en que los propios administradores de la empresa son honestos, ¿no? Pero yo, en términos generales, sobre todo en estas empresas tan maduras, con una historia de éxito tan duradera, suelo confiar bastante porque al final el dueño de una empresa o sus directivos lo que quieren es que la empresa crezca, que la empresa gane dinero, que tenga nuevos servicios interesantes para el consumidor, nuevos productos. El dueño no quiere que quiebre, el dueño no quiere que la empresa se meta en problemas. Por lo tanto, si los dueños de una empresa, o los directivos, o los dirigentes, o los managers, ven que incrementar el dividendo les va a meter en problemas, no lo hacen. O lo recortan, o lo suspenden, o lo mantienen, o lo que sea, ¿no? Pero no van a entregar un dividendo creciente para quedarse sin caja y quebrar la empresa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto que se suele decir de la empresa se está endeudando para emitir dividendos, para entregar dividendos, o están poniendo en riesgo a la empresa que va a quebrar solo por la cabezonada de entregar dividendos. No, yo la verdad es que no creo en eso porque me parece bastante ilógico, ¿no? No me parece que los directivos de las grandes corporaciones mundiales sean así de estúpidos, ¿no? Bueno, y que pasa otra cosa, no sé si lo has pensado alguna vez, es que una empresa, aunque se tenga que endeudar en algún momento para repartir un poquito de dividendo y mantener esta estrategia de dividendo creciente, si es una cosa puntual puede ser bastante positivo, porque recortar ese dividendo produciría posiblemente que cayera muchísimo en bolsa y por esto del efecto de la reflexividad o efecto de que se realimenta, le puede ir peor, puede producir efectos colaterales reales, tangibles en el negocio. O sea que no digo que de forma mantenida esto sea correcto, pero puntualmente puede ser beneficioso para la empresa hacer este tipo de asignación de capital que aparentemente puede que no tenga sentido. Puede ser que los gestores de la empresa tengan confianza en cómo van las cosas para el medio plazo, pero eso que sepan que en el corto plazo pues, van a tener ciertos tropezones en sus fundamentos y no les importe incrementar el dividendo porque tienen confianza en que el negocio va a seguir creciendo. Mira, y otra reflexión que yo saco aquí de este libro es que esto que digo que es revelador de que cuando aumenten los ingresos el activo vale más porque él ve la visión de rentista, a mí me parece muy interesante porque es ver la visión que tiene parte del mercado de este tipo de activos. Evidentemente, si todos los inversores tuviéramos la mentalidad de Lowell Miller, de verlo de esta forma, evidentemente se iba a valorar de esta forma. Hay mucha gente que no lo valora así, por eso creo que lo que él dice no tiene del todo sentido porque hay muchos inversores que no invierten así o que no lo ven así. Pero sí que me parece interesante esta visión de verlo de esta forma para percibir que hay gente del mercado que lo puede valorar así y que puede tener sentido. Sí, y la buena noticia para los que invertimos así es que somos poquitos. Es cierto que en términos estrictamente numéricos somos muchos, porque en el mundo hay mucha gente, pero si te fijas en la comunidad financiera, la inversión por dividendos no es una moda, es simplemente que hay una serie de inversores que les gusta invertir así, se sienten muy cómodos con esta estrategia de rentas y luego cada uno pues tiene su propia estrategia de inversión, uno con más fundamentales, otro que utilizan para entrar algún indicador técnico, otros que lo hacen de una forma un poco más pasiva o por ETFs o lo que sea, ¿no? Pero para mí es una buena noticia que por lo menos en el presente no sea una estrategia de inversión de moda, porque al final ya sabemos lo que ocurre cuando algo se pone de moda y le gusta a todo el mundo, llega un pico que crea la purga rápido, ¿no? Totalmente. Pero a mí que
que no sea una estrategia de moda o que no guste a mucha gente, o que dependiendo de la edad del inversor le guste más o menos, me parece incluso positivo. Y luego avanzando un poquito más en el libro, al final, casi todos los libros de inversión, yo creo que es un tema de editores que le hacen este enfoque, siempre se intenta como publicitar como una fórmula mágica o como una serie de reglas muy concretas para llevarlo a cabo. De hecho, es lo mismo que hace el libro de Peter Seiler. Es un poco, sigue este mismo enfoque, o incluso el libro de Fan Smith, que es un poco por hacerlo asequible. En este caso, la fórmula de Lowell Mill es... Por eso digo que es una mezcla un poco de estilos, ¿eh? Es alta calidad, que es casi una valoración cualitativa y cuantitativa. Alta rentabilidad por dividendo, que en este caso sería más cuantitativa. Y alto crecimiento del dividendo, que también le mete un poquito de cualitativo. Si lo puede mantener o no. Es cierto. A mí me suelen gustar los libros que no venden fórmulas, ¿no? Y es cierto que este libro tiene un poquito de fórmula. Lo que pasa que, digamos que no me molesta tanto porque este libro se escribió, como hemos comentado antes, en un momento en el que este tipo de inversión no estaba nada de moda. Y bueno, al final el autor tiene que explicar por qué elige cierto tipo de acciones y por qué unas acciones con ciertas características van mejor para este tipo de estrategia que otras, ¿no? Pero en cuestión de que me gusten más o menos los libros, sí que prefiero la divulgación, incluso con menos datos, porque antes decías, no, es que me faltan datos, me falta investigación. Yo prefiero saber que el autor ha investigado mucho y te ofrece sus reflexiones sin darte tantas tablas de datos, ¿sabes? Por ejemplo, William Bernstein. Yo creo que para mí es el mejor divulgador, por lo menos para los estilos de inversión que a mí me gustan. Puede haber otros divulgadores muy buenos en otros estilos que yo no conozco. Pero para mí Bernstein es clave en mi forma de entender la inversión. Él tiene realizados estudios infinitos. Lo que pasa que él no te quiebra la cabeza con tantas tablas y tantos para ofrecerte todas las reflexiones que él te ofrece, ¿no? Él, por ejemplo, te habla de la inversión en factores y para mí es encantador cómo te lo propone. Sin embargo, por ejemplo, el libro este de What Works in Wall Street, lo que funciona en Wall Street, que es un libro que me he leído y es súper interesante, me gusta, pero sales de la lectura del libro que te falta, no sé, tío, irte a un psicólogo o algo así, de tantos datos y tantas tablas. Ya no sabes ya en qué invertir, si por beneficios, por ventas, por ventas, según él, por ventas, que es el ratio que mejor ventas, salía. Sí, pero claro, luego uno dice, esos son los números en frío. A lo mejor en los últimos 40 años ha funcionado mejor el ratio de ventas, pero igual en los siguientes funciona mejor el ratio de beneficios o el ratio de crecimiento de la caja de la empresa. No lo sé. Sí. No, y ya que lo que dices, porque en ese libro que es súper bueno, tiene muchos datos, al final el ratio que salía mejor, el ratio estático era el precio ventas y luego, sin embargo, es mucho más famoso el PER, ¿no? El precio beneficios, cuando sale peor en la comparación. Sí, o si alguien que se leyera en 2014 ese libro hubiera apostado todo a la carta del precio ventas, pues en 2020 se hubiera vuelto loco, porque funcionó fatal, ¿no? Bueno, es el problema de invertir por ratios de este tipo, ¿no? Cuantitativos, que puede ser que en el siguiente ciclo no te funcione y a no ser que seas un inversor muy paciente, que lo tenga muy asimilado a esa estrategia y tenga asimilado que van a venir ciclos largos, que puede ser que ese factor no funcione, es muy difícil que resistas, ¿no? Por ejemplo, para un fondo de inversión es complicado porque tú tienes tus partícipes, a los partícipes les gusta que tu fondo vaya bien y si lo enfocas todo a un factor determinado, puede ser que ese factor en los próximos años rinda mal y te piden explicaciones, claro, ¿no? Pero fíjate, has dicho una cosa que me parece muy interesante, que en el fondo sí que coincido contigo, que vienes a comentar que el libro no te gusta que esté tan lleno de referencias y de tablas, y te doy la razón. De hecho, yo tengo un poco las dos vertientes de que yo escribo artículos científicos, que es todo lo contrario, tiene que estar todo súper referenciado, que es una lectura muy académica, pero más aburrida.
Y ahora estoy en la fase de escribir un libro y es todo lo contrario, no lo estoy llenando de referencias precisamente por eso, porque yo te lo quiero dar como más asequible. No eres un científico, eres una persona normal y quiero que lo entiendas fácil. Entonces yo tengo que haber hecho el trabajo detrás de hacértelo accesible sin obligarte a buscar enlaces. A lo mejor alguna referencia de algo muy clave sí, pero no llenarlo todo de referencias. Sí, bueno, quizá las referencias sí que pueda ser bueno que estén, o bien en la misma página en una nota al pie, o bien al final. Pero lo que más me refiero es a que la lectura no se vea constantemente interrumpida porque tienes que centrar tu atención en una tabla de números fríos en vez de seguir con una lectura que puede ser relativamente entretenida, ¿no? Sí, con una narrativa. Entrando un poquito en la fórmula de Miller, que ya hemos comentado que no nos gustan mucho las fórmulas, pero que es verdad que es una forma de llegar al público y de hacer accesible el mensaje. Él empieza, me parece curioso, alta calidad, porque dice que busca empresas con alta calidad. Y él básicamente, fijaros lo que hace para buscar empresas de alta calidad. Primero, busca empresas con baja deuda. ¿Y cómo lo hace? Cuantitativamente. Busca que el ratio es un ratio que usa deuda partido de equity, sea del 50%. Y luego, interesante, que los intereses que se pagan, que es un ratio que se llama interest coverage, esté por encima de 3. Como dijéramos, para decir, oye, mira, lo que voy a tener que pagar de intereses no me va a comprometer nunca el pago del dividendo, ¿vale? O sea que... Sí, bueno, es como si estuviera invirtiendo en un inmueble o algo así, ¿no? Sí. Compra un inmueble que cree que le va a dar una renta, lo hace con un nivel de deuda en una hipoteca y él quiere que la hipoteca sea del 50% sobre el valor del activo, de la casa, y que luego los intereses de la hipoteca no sean mayores que lo que va generando por el alquiler, ¿no? Bueno, es una forma de... Es una forma de verlo. Sí. Y luego fíjate que hace otra cosa, que estábamos hablando de los dividendos, del crecimiento de los dividendos, que lo vamos a ver ahora. Él también se fija en el crecimiento de beneficios. Por eso digo que le mete algo de estrategia de inversión quality growth. Lo único que se fija que esté en el rango de dice mínimo, entre el 5 y el 10%. O sea, cuando está buscando empresas de crecimiento entre el 5 constante, beneficio constante, entre el 5 y el 10%, se está quedando con compañías tipo, para que lo entienda el oyente, tipo LVMH, tipo Nike, ese tipo de compañías, ¿verdad? Sí, bueno, si te fijas, para este primer filtro de alta calidad lo que hace es buscar el factor quality tradicional de la bolsa, ¿no? Que es empresas con una deuda moderada, empresas con un rating crediticio alto. Eso es. Puede ser, pues, él creo que no quería nada que estuviera por menos de triple B y a ser posible que tuviese mínimo A, ¿no? Eso es. Que tenga un payout moderado, más que nada por la seguridad del dividendo, y que, bueno, que la empresa tenga cierto margen de crecimiento. ¿Qué es el payout, Antonio? Para que el oyente lo sepa, porque esto es algo clave de la estrategia que usa él. Es la relación entre lo que entregas al inversor en dividendos en relación con bien los beneficios o bien el cash flow, dependiendo de lo que cada uno quiera usar, ¿no? Normalmente el payout se suele usar con los beneficios tradicionalmente, pero también hay quien lo usa, pues ya sea con el cash flow o con el cash flow operativo, lo que quiera cada uno, ¿no? ¿Y por qué dice eso que es clave, que debe ser inferior al 60%? ¿Por qué es? Bueno, primero por la seguridad. Como él lo que quiere es que el dividendo siempre esté creciendo, si la empresa tiene unos beneficios inferiores al dividendo que entrega, es muy difícil que siga creciendo. Va a tener que recortarlo porque un año lo podrás hacer, pero no se puede mantener en el tiempo. Y lo segundo, porque si la empresa tiene que seguir creciendo, si tú entregas todo lo que ganas a los accionistas, pues no puede crecer. Tiene que guardarse un poco de ese beneficio para poder seguir creciendo a lo que se dedique la empresa, ¿no? Total, sí, es así. Y luego otra parte que hemos dicho, se busca factor quality. Y luego otra cosa que busca es que parta directamente de alta rentabilidad por dividendo. Es decir, cuando buscamos acciones, esto que te pone un yield, se dice así, ¿no? Un porcentaje, sí. Yield, sí. bien pronunciado, de un 5%, un 6%, 7%. Él lo que viene a decir es que si partes de un nivel de dividendo, de esta yield, de este reparto de dividendos alto, mejor. Porque antes llegas, por así decir, a sus objetivos de, no sé si decirlo, de amasar un alto patrimonio. Sí. Pero también dice, ojo, que con frecuencia las acciones con mayor rendimiento, es decir, que reparten más, se venden a precios atractivos porque existen ciertos riesgos.
Claro, ¿no? claro, sí. Sí, puede ser que esa acción haya bajado de precio y sea una ganga, o puede ser que realmente pues, sea una trampa de valor que llaman los analistas fundamentales, ¿no? Eh, bueno, él busca la alta rentabilidad del dividendo en su estrategia por dos razones fundamentales. Una, tiene una obsesión con lo que se llama en términos ingleses yield on cost, que es la rentabilidad por dividendo que te ofrece esa acción sobre el coste, sobre el precio de compra de esa acción, no sobre lo que esté dando en ese momento del mercado, porque, bueno, él lo que Ojo, anima... ese matiz es súper importante. A mí también me pareció muy curioso del libro. No es Sí, sobre el precio actual, sino el precio exactamente al que tú lo compraste. sí, porque eso ayuda al inversor, si tiene paciencia, a ver que cada vez va a ganar más y cada vez va a tener una renta mayor, ¿no? Entonces tú puedes comprar una acción con un 5% de dividendo actual, pero es posible que dentro de 10 años no te esté dando un 5, te esté dando un 10. Sobre el Entonces, precio que compraste. sobre el precio que compraste, si tú no has invertido más en esa acción porque ya tenías suficiente invertido en esa empresa, es posible que dentro de unos años tú estés ganando un 10% sobre lo invertido y creciente, ¿no? Un ejemplo muy significativo es la inversión de Warren Buffett en Coca-Cola. Coca-Cola está ofreciendo ahora a Warren Buffett el mismo capital que invirtió. No sé cuántos Anualmente, ¿verdad? anualmente, claro. Es que es O sea, brutal, ¿eh? es que yo no sé cuántos cientos o miles de millones invirtió en Coca-Cola, no sé cuánto es la cifra, pero pongamos que invirtió 200 millones de dólares en Coca-Cola hace no sé cuántos años, un porrón. Pues 30 ahora, años. todos los años, Coca-Cola le está ingresando en su cuenta, la cuenta de Berkshire Hathaway, 200 millones de dólares, todos los años, en Claro. dividendos. Entonces, eso es el mundo ideal para el rentista, ¿no? Que es cierto que tú puedes vender porque el mercado es muy líquido y puedes vender las acciones para crearte tu propio dividendo, correcto. Pero el que tiene una mentalidad de rentista, ese tipo de cosas las tienes que tener muy en cuenta y el yield on cost, el rendimiento sobre el coste es algo muy importante porque si un inversor se hace su propia tablita de ingresos anuales o trimestrales, va viendo cómo cada vez su inversión está generando a un ritmo mayor y a una rentabilidad mayor sin haber metido ni un duro más, ¿no? Mm. Y luego la otra razón por la que quiere que tenga una alta rentabilidad por dividendo es porque normalmente cuando una acción cae de precio, sube el dividendo. Y si digamos que te limitas a comprar acciones que tienen un yield alto, es bastante probable que estés comprando acciones después de haber pasado por ese filtro de calidad inicial, que estés comprando acciones que estén abaratadas, ¿no? Que tengan lo que llamamos en la comunidad un factor value, ¿no? Un factor de valor. Esto tiene, pues eso, sus pros y sus contras. Mm. Tener la cartera entera con factor value, pues puede hacer que te venga un ciclo malo, ¿no? Como le ha pasado Como el precisamente actual. a él en su propio fondo, que empezó justo a gestionar esos fondos cuando el factor value iba a tener un mal ciclo de 5 o 6 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene bastante sentido. Yo creo que para la estrategia que él intenta enseñarnos, tiene todo el sentido ir a por ese yield alto para conseguir ese yield on cost alto también en lo antes posible, ¿no? Mm. Bueno, de hecho, si decíamos que era conservadora en un podcast pasado con Emérito y con Luis, decíamos que si era realmente conservadora la estrategia de inversión de Peter Sale de invertir en quality growth, decíamos que era conservadora. Esta todavía es mucho más conservadora. O sea, Sí, al aún final más. es tantísimos filtros que al final te quedas con muy poquitas. Y fíjate, porque él habla de alta distribución de dividendos, vamos a ponerlo en un caso en español. Mediaset, por ejemplo, que creo, no sé si reparte un 7 o un 8%, no lo sé exactamente. Pero es que, claro, no pasaría el filtro de calidad, que es un crecimiento constante de entre el 5 y el 10%. O sea, que tienes que aunar esas dos cosas para no acabar en una trampa de valor. Sí, sí, y además que te restringe mucho. Cuando estábamos editando el libro, en una tabla que tengo con todos los dividend achievers norteamericanos, que son aquellas acciones que han incrementado su dividendo de forma consecutiva durante al menos 10 años, son casi 400 acciones, ¿eh? Bueno, pues esa tabla le puedes ir modificando los filtros de las columnas para que te vaya quitando todas las que tengan menos de un 3%
de rentabilidad por dividendo, todas aquellas que crecen menos de un 4%, todas aquellas que... Y aplicando los filtros parecidos a la estrategia de Lowell Miller, creo que me salían 5 Fíjate. o algo así, de 360. Bueno, puede ser un indicador de que las valoraciones están como están, ¿no? Sin hacer ninguna previsión. O puede ser también un indicador que con los tipos de interés tan bajos también las acciones pues están entregando menos rendimiento. Bueno, no lo sé, pero el caso es que estos filtros de Lowell Miller, en la época en la que escribió el libro, pudiera ser que tuvieran muchas acciones disponibles para poder armar una cartera bien diversificada. Ahora lo tiene más difícil. Bueno, él de hecho habla de tener 30 acciones en cartera siempre. O sea que tampoco sería actualmente fácil tener esas 30 acciones que él comenta. No. Tendrías que restringir un poco los criterios, tendrías que intentar tener Sí, flexibilizarlos. Sí, mantenido el dividendo en vez de hacer que crezca, tener a lo mejor más acciones de algún otro país. Bueno, no sé cómo lo podría hacer él, pero desde luego en Estados Unidos ahora con este tipo de filtro es complicado encontrar muchas acciones. Y por matizar una cosa que has dicho, por aclarar un poco la terminología para los que estamos un poco menos puestos en este tipo de inversión, has comentado de Dividend Achievers. Sé que hay aristócratas de dividendo y Dividend Kings. ¿Cuál serían esas 3 etapas de años incrementando dividendo? Sí, bueno, los Dividend Achievers son los que tienen al menos 10 años. Los Dividend Aristocrats son los que tienen al menos 25 años. Sí. Y los Dividend Kings son los que tienen al menos 50 años de incrementos consecutivos sin fallar ningún año. Y Dividend Kings solo lo hay en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, está a punto de haber un Dividend King o un par de ellos en Canadá, de 2 empresas que son utilities. Sí. No recuerdo ahora el nombre de las empresas. Las tengo por ahí apuntadas, pero bueno, no las recuerdo. Y hay 2 empresas en Canadá que están a punto de ser Dividend Kings. En este caso canadienses, no norteamericanas. Y de los 3 estilos de inversión, de estos 3 segmentos, ¿tenemos índices de cada uno de ellos? ¿Por lo menos en Estados Unidos? El Dividend Kings no es un índice oficial. No es un índice oficial, es un índice oficioso que empezó a ponerse de moda en Estados Unidos hace unos 10 años, pero no es un índice oficial. De lo que sí hay índices de todos los demás. De Achievers hay índices, hay ETFs. En Europa incluso también. Sí. Y en aristócratas también. Lo que pasa es que el término aristócrata del dividendo para cada país tiene filtros distintos, tiene exigencias distintas. Porque, claro, no es lo mismo el número de aristócratas que te puedes encontrar en Estados Unidos a los que te puedes encontrar en la zona euro o en otros países. Vale, por puntualizarlo. Volviendo un poco a esta fórmula de Miller, para que el oyente, para recordárselo, es alta calidad. Ya hemos visto que mira factores como que sea alta valoración crediticia o alto rango, preferiblemente A, que que el ratio de reparto este payout sea debajo del 60%, que el crecimiento de beneficios sea constante, por lo menos mayores del 5%. Luego hablábamos de que busca empresas con alta rentabilidad por dividendo, lo que hemos estado comentando. Y por último, el tercer factor de esta fórmula es el alto crecimiento de los dividendos. Es decir, necesitamos empresas, como bien decía Antonio, que estén dentro de este rango, que sigan de forma constante y continua aumentando en valor absoluto, es decir, en valor, o sea, cuánta renta te están dando, cuántos euros te dan, que cada vez vaya más. Y que dice que debe ser mínimo ese crecimiento del 4%. Sí, bueno, digamos que el crecimiento del beneficio estaría dentro del factor inicial quality. ¿Sí? Y el alto crecimiento del dividendo sería ese filtro que estaría dentro del factor de que tu renta vaya creciendo y que puedas seguir realizando la inflación, ¿no? Exactamente, esa bola de nieve que tienes que crear con tus rentas en tu cuenta corriente, ¿no? Este alto crecimiento del dividendo, pues también, pues un par de razones. La primera, pues que al crecer más rápido vas a llegar más rápido a ese objetivo de rentabilidad del dividendo sobre el coste, ¿no? Que supere, claro. Sí. Claro, no es lo mismo que si el dividendo crece al 7% anual, en 10 años vas a doblar la rentabilidad por dividendo del momento en que compraste. Sí. Si el dividendo crece al 10%, a los 7 años ya vas a estar recibiendo el doble de rentabilidad de lo que compraste, ¿no?
esto para la psicología del inversor rentista por dividendos es muy importante, porque le arma de paciencia. Sí, sí. No, que genera una narrativa muy bonita. Es decir, oye, que he comprado a este precio y es que han pasado 7 años y es que me está dando un dividendo que es, yo qué sé, todo lo que he invertido comprándolo hace 10 años. O sea, que Claro, es claro, como, claro. wow. Claro, claro. Y además, pues eso, lo que te digo, que invertir en acciones aburridas puede ser que a ciertas personas con ciertos tipos de personalidad no le vaya bien por eso, porque no tienen paciencia y tal, pero para el que realmente invierte de esta forma, el hecho de ver crecer su renta y además de verlo crecer rápido con porcentajes altos, pues le da ese puntito que le hace armarse de paciencia para esperar a obtener esos objetivos de rentabilidad sobre el coste, ¿no? Y Total. luego, aparte, el hecho de que el dividendo crezca con alegría también es un indicativo de la confianza de los directivos de la empresa en los buenos resultados futuros de la empresa, porque no, los directivos no harían crecer el dividendo rápido si no tuvieran confianza. Lo harían crecer de una forma moderada, por ejemplo, al 1%, al 2%, al 4%, al 3%, pero una empresa que esté creciendo el dividendo al 10%, eso es que los directivos tienen mucha confianza en el crecimiento de los beneficios futuros. Sí, sí. Bueno, y aparte a lo mejor puede ser que también tengan mucho porcentaje de la empresa y necesiten el dividendo para el motivo que sea, pero bueno, en general sí. También creo que puede ser hasta peligroso un altísimo crecimiento de dividendos, por el tema de que no puede ser sostenible y luego te obliga a bajarlo o a mantenerlo y entonces se te escapa ya de tus filtros, ya no pasaría estos criterios. Sí, es muy raro de todas formas ver a una empresa madura incrementar el dividendo, pues, ¿qué te digo yo? Un 25%, un 30%. No sueles. Es súper atípico, sí. La típica empresa aristócrata del dividendo con 25 años de incrementos consecutivos, es muy raro verla incrementar el dividendo de una forma desorbitada. Claro, claro, se la estarían jugando demasiado. Vale, y hemos visto que hasta aquí Miller es como esta fórmula sencilla, en teoría, aunque ya habíamos visto que tiene matices, de cómo implementar su estrategia. Pero es que resulta que luego, según avanzas en el libro, ya no es tan sencillo. Quizás esto es más para avanzados, pero lo va complicando cada vez más. O sea, hemos visto estos 3 criterios, pero luego le empieza a meter más filtros cuantitativos. Por ejemplo, empieza a mirar que el ratio precio-ventas, este que estábamos hablando de qué funciona en Wall Street, del libro que comentaba Antonio, que decimos que era el ratio que mejor funcionaba durante este periodo de estudio, dice que tiene que ser inferior a 1,5 veces. O sea, que el precio-ventas es inferior a 1,5, con lo cual te estás ya filtrando, pues a condiciones de mercado actual, igual te estás filtrando al 80%, te estás eliminando. Luego dice que el precio-valor contable, que es lo que se llama el precio en libros, inferior a la media del mercado. Con lo cual también te estás filtrando a un montón. Y luego llega otra cosa que este sí que me parece súper interesante. Y además yo hice el cálculo. Dice que el PER tiene que ser inferior al mercado, es decir, que el PER de esa compañía, que es la relación precio-beneficios, tiene que ser inferior a la media del mercado. Y dice, y a su vez, como mínimo inferior al inverso de los tipos de interés de los bonos a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Repito, tiene que ser el PER inferior a la media del mercado y a su vez inferior al inverso de los tipos de interés de los bonos a largo plazo. Yo he hecho esta cuenta. Y me sale que si el bono a 20 años de AAA Estados Unidos está al 2,55, su inverso, o sea, hacerlo 1 partido de eso, te dice que tiene que buscar compañías con un PER por debajo, a día de hoy, condición actual, 39,21. Es lo que viene a decir él. A mí esto me raya un poco, la verdad, porque a veces te entran ganas de parar el libro y llamarle al autor y decirle, a ver, Lockwell, aquí estamos, a rentas, a fundamentales, a Sí. cuantitativo, a crecimiento o a buscar barato. Aquí estamos, ¿no? Bueno, yo entiendo que él es básicamente digamos que no es un gestor de un fondo, es un asesor de clientes individuales y de acciones individuales. Entonces él, supongo que cuando trata con sus clientes, tiene que darle sus razones por las que le ha comprado o le ha vendido una acción, ¿no? Entonces yo creo que al final esa labor del asesor financiero se tiene que ver reflejada también en su estrategia sí o sí, ¿no? Claro. Incluso aunque la complique, porque tú tienes que decirle, te puede venir un cliente y decir, mira, a mí esta estrategia que es sencilla me parece muy bien, pero yo veo que
que es esta acción, Johnson & Johnson, la has comprado y esto no para de crecer, está ya súper cara, yo le he sacado ya un 100%, ¿por qué no la vendemos, no? Entonces él tiene que tener sus herramientas también pues para ofrecerle una narrativa de precio a sus clientes, ¿no? Entonces por eso yo creo de todo este batiburrillo de cuantitativo, fundamental, y técnico, que le meta análisis técnico también para decidir el momento de compra, que yo cuando lo leí dije, oye, oye, yo no lo critico, que puede tener sentido o no, pero me refiero, si tú estás invirtiendo a largo plazo, ¿para qué entras a seleccionar tanto el momento de entrada con herramientas de dudosa credibilidad bajo mi punto de vista? Sí, bueno, más que yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que él análisis técnico, digamos, de forma académica no hace. Él lo que hace es poner los ratios fundamentales en un gráfico. Sí, chartismo, sí. Para ver la evolución de los beneficios, ver la evolución de las ventas, ver la evolución de pues todo eso relacionado con el precio. Los dividendos también los pone, ciertos ratios cuantitativos los mete ahí por la gráfica y luego pues utiliza el volumen para intentar ver momentos de éxtasis vendedor, que a él le gusta vender, o sea, le gusta comprar acciones que sigue cuando el mercado está vendiéndolas en plan locura. Le gusta también para el momento de entrada, que es lo que tú has comentado, la fuerza relativa de la acción, es decir, cuando una acción ha estado, pero él lo ve más que por el hecho de verlo pintado en un gráfico, por la lógica que tiene eso, ¿no? De una acción que ha estado vendiéndose de forma constante durante los últimos años, que él ve que por sus filtros cualitativos o de calidad o lo que sea, a él le gusta esa empresa, le gusta esa acción, le gustaría tenerla en su cartera, y de repente el ciclo va cambiando y pasa de ser una acción que está siendo minusvalorada por el mercado a ser mejor valorada por el mercado. Entonces él opina que cuando hay esa transición es cuando es muy interesante para el inversor de largo plazo obtener un precio que esté lo suficientemente barata porque ha estado cayendo mucho durante los últimos años, pero además que vaya obteniendo de nuevo la buena opinión del mercado sobre esa acción para que justo cuando la compres no te vuelva a caer, ¿no? Que siga creciendo, buscando un poco también la psicología del inversor. Pero sí, la verdad es que es una mezcla de factores cuantitativos, fundamentales, que, bueno... Digamos que complica la estrategia, que sí. Yo estoy de acuerdo lo que comentas, además todos los que hacemos selección individual de acciones no tan automática, en el fondo también lo hacemos, o sea, ponemos ciertos ratios fundamentales en gráficos pues, para ver que la cosa va históricamente ha ido mejorando, o sea, eso lo hacemos todos. O sea, tiene sentido bajo mi punto de vista también. O sea, todos miramos gráficos, no quiere decir que usemos un oscilador o un MACD para comprar ni nada de esto, pero que tiene todo el sentido del mundo, o sea, que sí. Sí, igual también es verdad que en el año 1999 no existía la tecnología que hoy existe para hacer gráficos más limpios, ¿no? Y los gráficos que él hacía quizá estaban un poquito sucios, llenos ahí de muchos datos, muchas líneas, y pueden parecer un poco follón, ¿no? Pero bueno, yo supongo que él lo hace también para facilitarse la visión de esos ratios que él sigue. Y esto en contraposición un poco con tu estrategia, porque en el fondo ya estamos diciendo que hablaba al principio de una estrategia sencilla, pero luego a la hora de la verdad lo va complicando cada vez más. En contraposición un poco con tu estrategia de inversión, yo creo que tú eres más partidario de menos es más, es decir, no tanta parte cualitativa, si me recortan el dividendo, ahora entraremos en cómo hacer el seguimiento de las empresas para decir cuándo las quita de cartera y cuándo no, pero yo creo que tú lo haces más sistematizado y menos cualitativo, ¿verdad? Sí, bastante más. Yo intento que haya la mínima rotación de cartera posible y eso yo creo que también ayuda a que yo cometa también el menor número de errores posible. Los cometo, los habré cometido y los cometeré seguro, pero yo creo que haciendo una inversión más pasiva, teniendo tus filtros, teniendo tu selección de activos, pero ordenándolos por capitalización para que el propio mercado sea el que decida para rotar menos, claro, a cuál dar más pesos en cada ciclo y que no sea decisión tuya, ¿no? Y aparte, el hecho de que asuma la pasividad o los beneficios de la pasividad dentro de la estrategia del fondo, eso me conlleva un ahorro de costes que es beneficioso para el partícipe, sí o sí. Además es un beneficio cierto, no es un beneficio
que tenga que esperar a que pase el tiempo para ver si se cumple, sino que va a ser un beneficio sí o sí, el ahorro de costes. Sí, sí. Y de hecho, mira, por poner un poco de relieve las diferencias entre lo que comenta Miller en su libro y lo que haces tú. Primera diferencia con lo que acabas de decir. Tu estrategia está ordenada por capitalización, entiendo que para operar menos y reducir los costes. Él, sin embargo, habla de una asignación de activos 100% renta variable, es decir, sin bonos, todo en acciones, entre 30 a 40 acciones, que ahora mismo en condiciones actuales ya sería complicado conseguir 40 acciones que cumplan todos estos filtros, y equiponderadas. Sí, eso al final le hace tener una visión un poco más especulativa dentro de que, bueno, su estrategia no es que la podamos llamar excesivamente especulativa, ¿no? Pero digamos que si la inversión está en el 0 y la especulación está en el 10, yo me acerco bastante más al 0 que él, ¿no? Aunque él también está cerca. Sí. Está cerca. Pero yo tiendo a intentar no predecir qué acciones son las que mejor se van a desenvolver en el futuro, porque el futuro es incierto. Yo soy muy partidario de pensar así, y como lo pienso así, no tendría sentido que yo fuese buscando activos baratos por el mercado para añadirlos con un gran peso en el fondo. En tu caso, ¿tienes este seguimiento de intentar ver cuándo el dividendo puede estar en peligro? Por ejemplo, porque haya bajado el crecimiento de beneficios durante, 10 años, o este ratio payout que estábamos hablando, este ratio de reparto, se coloca por encima, del 70% y dices, o tú eres más conservador, que creo que es el caso, que esperas hasta que haya un recorte para en ese momento sacar la compañía. Y si lo haces así, ¿por qué? No, sí que tenemos en Baelo el filtro de la alta calidad, igual que lo tiene Lowell Miller, a lo mejor con números distintos, pero sí que lo hacemos. No metemos en la cartera, o en este caso no lo meto yo, que soy el que lo gestiona, no meto en la cartera una acción que tenga más del 70% de deuda sobre la capitalización del mercado de esa acción. Y el payout también lo tenemos en el 70%. Pero esto lo chequeas en el momento de entrada, me refiero, en el momento de seguimiento, en el bucle de lo miro cada 6 meses o cada año, cada 2 años. ¿Esto lo miras? Lo miro también, sí. De hecho, ha salido de la cartera alguna acción que se pasó de un 100% en ambos ratios, ¿no? Y no recortó el dividendo y salió de la cartera. Sí, porque aumentó su deuda o porque su ratio de distribución se puso demasiado alto. Aumentó su deuda con respecto a su capitalización y el ratio payout también aumentó mucho. Sí. Pero no haces ninguna valoración cualitativa, simplemente estos 2 indicadores ya te dan la pista de, oye, aquí algo raro está pasando. Sí, digamos, como yo lo que busco es que operemos lo menos posible, busco que la seguridad del dividendo sea la máxima posible para no tener que vender la acción unos meses después de haberla comprado. Sí. Mira, este matiz es súper importante. Yo lo que trato de alguna forma también porque yo lo tengo así interiorizado, y yo creo que lo que más rentabilidad da, aunque haya gente que lo defienda de otra forma, es cuanto más tiempo mantienes, cuando menos índice de rotación en cartera tienes, mejor. Ojo, que no se puede hacer un índice de rotación en cartera con cualquier tipo de estrategia. Tienes que tener un determinado tipo de estrategia y un determinado tipo de compañías. Aterrizándolo, si estás comprando compañías cíclicas, evidentemente no tiene mucho sentido hacer un comprar y mantener. O sea, tienes que hacerlo de acuerdo a tu estrategia. Pero en el fondo, si sigues esta estrategia, digamos que haces menos rotación, menos probabilidades de equivocarte y también que tienes más tiempo libre, no nos vamos a engañar. Sí, por supuesto, la inversión en este tipo de estrategias, con este tipo de ratios o filtros, es más sencilla. Eso hace que el gestor lo tenga también más fácil. Y a la vez también el gestor está más tranquilo de no cometer errores gordos que puedan perjudicar a sus partícipes. Es que está clarísimo. Sí, duerme más tranquilo, tiene más tiempo libre y estadísticamente ha funcionado mejor. O sea, es como todo positivo, por lo menos hasta ahora. Fíjate, Antonio, por resumirlo un poco, que me hizo mucha gracia porque al final acaba el libro con una especie de resumen de lo que él busca como en esa mejor inversión, ¿no? Que yo le he llamado Carta a los Reyes Magos de la inversión. Y fijaros lo que él viene a decir. Dice, la acción tiene una alta calificación crediticia. El dividendo es alto en comparación con otras acciones. El dividendo se ha incrementado recientemente. La empresa tiene unos ingresos fiables por la repetición de las ventas y sirve a un mercado probado. Eso cualitativo total. Se espera que los beneficios aumenten en los próximos años. Los márgenes y demás medidas del rendimiento financiero están aumentando. La dirección ha demostrado su valía
en tiempos de bonanza y nunca se ha revelado como deshonesta. La empresa domina su sector o su zona geográfica. ¿Hay algún tipo de crecimiento detonante, un nuevo producto o una adquisición, tendencias demográficas, potencial de adquisiciones, sobre la base de un sólido flujo de caja? La acción se ajusta a las medidas de valoración estándar y también puede ofrecer algunos extras de valoración. Y aquí viene la parte técnica. Dice, la fuerza relativa está creciendo de forma ordenada, idealmente saliendo de un periodo anterior de debilidad relativa. O sea, esto sería como el resumen de todo lo que él busca en esa compañía perfecta. Sí. Si en vez de vender el libro, pues haces una página como esta, la enmarcas y la pones a $0,99, pues también sería un superventas, ¿no? Porque es como la compra ideal, ¿no? Es una checklist casi perfecta. Lo que ocurre es lo que hemos dicho antes. Es posible que en marzo de 2020 pudieras tener un buen montón de empresas en las que invertir siguiendo todos estos filtros, ¿no? Pero ahora está complicado. Sobre todo en Estados Unidos, intentar buscar todo esto que él está pidiendo, te salen 5 empresas. Claro. Y claro, es que pasa que en el momento de entrada igual pueden entrar 30, 40, pero según vas pasando los años y vas volviendo a pasar los filtros, que al final te vas quedando sin ninguna. Con lo cual, también te puede aumentar la rotación de cartera que estamos hablando. Sí, claro. Sí. A mí, la verdad es que la checklist me parece muy lógica. Lo que pasa que son tantas cosas que es como buscar la compra ideal, la compra perfecta, ¿no? Y buscar lo perfecto, buscar la mejor inversión, es difícil. Es difícil porque al final te vas a dejar un montón de acciones que a lo mejor, pues bueno, no tienen una fuerza relativa en este momento atractiva, pero la pueden tener dentro de 3 semanas. O no tienen ese detonante para el crecimiento que puede ser una adquisición o lo que sea, pero no le hace falta para seguir creciendo. Yo creo que hay que ser un poco menos restrictivo, tener unos filtros que sean muy tuyos, muy con los que tú tengas especial confianza y seguirlos a muerte, ¿no? Porque si al final tienes 25 filtros es casi imposible elegir una cartera diversificada. Si quieres, Antonio, por valorar un poco los aspectos que más positivos te has llevado tú de este libro, cuando lo has leído, cuando lo has traducido, etcétera, y las contras, porque al final todo tiene su cara, su luz y la oscuridad, todo en esta vida, esto también. Si quieres, Antonio, empieza tú si quieres, luego te cuento yo un poco mi visión de qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos, cuando lo leíste hace años, etcétera. Sí, bueno, quizá lo que más me gusta es que es un libro publicado sobre una temática de la que apenas había ningún libro. Quizá el de Geraldine Weiss, de Los dividendos no mienten, pero no había casi sobre esta temática y además lo hizo en un momento, como hemos dicho, en que no era una forma de invertir que estuviera de moda. Eso creo que tiene mérito. Y además se convirtió en un superventas, o sea que es algo realmente difícil en una época en la que todo era análisis técnico y crecimiento tecnológico. Es un libro que no es difícil de leer porque no es muy técnico, entonces eso favorece que el inversor medio pueda tener un rato divertido porque al final la lectura no es solo saber, sino también entretenimiento, ¿no? Es ameno, es ligero, puede tener ciertos momentos en que repite muchas cosas que quiere dejar muy claras, pero bueno, en términos generales se lee bastante bien. Explica bien la filosofía que hay alrededor de los dividendos crecientes y la bola de nieve que tienes que crear, la filosofía del rentista, todo eso creo que está bastante bien explicado. Luego, pues bueno, tiene una forma particular de valorar las acciones que va a incluir en la cartera que, bueno, yo no uso particularmente. No soy... Pero tampoco me parecen mal. Son filtros que si a una persona le gusta ese tipo de inversión cuantitativa y lo respeta, incluso si el ciclo no le está respetando a él, si es capaz de respetar el proceso aunque el mercado te esté llevando a la contraria, creo que es algo también bastante positivo. Sobre esto hay un libro muy bueno, es muy pequeñito, tiene pocas páginas, que es de Larry Swedroe, que
que va sobre precisamente la inversión en factores. No recuerdo muy bien el nombre del libro. Tiene algo que ver con, creo que, cómo evitar el próximo cisne negro o algo así. Y él, bueno, pues aboga por una cartera con un 70% en bonos de corto plazo y el otro 30% en acciones que tienen en lo que él llama un gran tilt. Tilt es como que que tienen mucho brío las acciones, ¿no? Entonces él recomienda acciones pequeñas de factor value, incluso reservar un 5% a acciones de mercados emergentes, ¿no? Pero él lo que te dice es, esta cartera es conservadora, pero va a funcionar muy bien por el brío que tienen ese 30% de acciones, pero tienes que tener en cuenta que está muy enfocada a cierto factor, igual que la cartera de Lowell Miller está enfocada a cierto factor, que son acciones muy value. Si ese factor value no va a funcionar en los próximos años, pues te tienes que aguantar. Porque en realidad tú lo que estás intentando es invertir en el largo plazo con una estrategia relativamente conservadora, pero que sabes que al tener ciertos filtros de entrada que te va a hacer que la cartera tenga una tendencia a ciertos factores, si esos factores no son los que mejor funcionan en el próximo ciclo de 5 años, pues te aguantas. Y lo que haces es seguir comprando y seguir con el proceso, porque cuando eso cambie vas a salir muy beneficiado. Pero tienes que entenderla bien para precisamente aguantar en esos ciclos malos para tu cartera, ¿no? Y eso el inversor rara vez lo aguanta. Rara vez lo aguanta. Sobre todo el inversor que es moderado. Un inversor moderado está buscando tranquilidad. Entonces, por propia definición, es muy difícil que una inversión por factores le vaya a resultar, a no ser que le favorezca mucho el primer ciclo, pero luego cuando le llegue un ciclo malo es posible que no lo aguante, porque en realidad un inversor moderado está buscando eso, moderación, ¿no? Está buscando paz mental en el mercado, ¿no? Bueno, entonces esa forma de valoración y esa forma de seleccionar que Lowell utiliza, yo no la uso para Baelo y yo no la usaría tampoco para mi propia forma de invertir, aunque sí que me gusta que la mitad de la cartera de Baelo tenga cierto factor value y la mitad de la cartera de Baelo en acciones tenga cierto factor growth para que haya una compensación y precisamente que esos ciclos tan growth y tan value no afecten al valor liquidativo, que es al final lo que le importa. Y que puede al durar, cliente, y que puede ¿no? durar décadas, que comentabas 5 años, te puede durar un ciclo 15 años perfectamente. Perfectamente. Entonces, si yo, por ejemplo, al empezar con Baelo en marzo de 2018, hubiera elegido solo acciones muy value, pues hubiera crecido poco el fondo porque hubiera tenido unos resultados desastrosos en los primeros 2 años. A lo mejor no desastrosos, pero que los hubiera tenido bastante peor que los resultados que ha tenido, porque el factor value funcionó muy mal. Bueno, se puede hacer uso de ese tipo de factores porque son herramientas que nos propone el mercado y que las tenemos disponibles, son relativamente sencillas de utilizar, pero en su justa medida, por lo menos para cierto tipo de inversores, partícipes, clientes o lo que cada uno crea conveniente. Y luego, bueno, no es un estudio muy científico, ni mucho menos el libro, es más bien un libro desde el que comenzar para empezar a hacerse con la idea de los dividendos crecientes. Y bueno, también eso tiene cierta parte de bueno porque he leído también libros que utilizan datos para su propio beneficio, intentar manipular al lector de que esa estrategia es la mejor, poniendo los datos de cierto ciclo de 20 años que es muy propicio o algo así, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que no tenga muchos datos a veces puede ser malo, pero también a veces puede ser bueno porque no intenta manipularte con ciertos periodos para que tú veas que la estrategia y la fórmula es muy buena, ¿no? Bueno, básicamente serían esas las conclusiones. Sí, un libro interesante de base para los dividendos crecientes, que no es complicado de leer, no es muy técnico y que es ameno, ligero y que pasas un buen rato leyéndolo. Sí, sí. Yo coincido básicamente con todo lo que has dicho. Es un libro bien traducido, bien escrito, está ameno, no es muy largo, creo que son 220 hojas. A mí en concreto, fíjate que me leo muchos libros de filosofía de inversión como tú, y siempre que descubres, aunque sea una perlita, algo, un diferente enfoque de cómo hacen las cosas, a mí ya con eso me vale. Y este enfoque de analizar la rentabilidad del dividendo por el momento en el que se compra, por ejemplo, no lo había visto. Y el enfoque de cómo valorar las compañías en base a estos ingresos pasivos que aumentan la valoración del activo,
ese doble crecimiento, me parece por lo menos curioso este enfoque. No lo había visto hasta entonces, quizás no había leído suficiente sobre esto, pero oye, me ha gustado bastante. Y luego al final, aunque la estrategia se complica, es verdad que tiene un capítulo al final que creo que está bastante bien, que se agradece, que es un resumen con los 11 filtros generales para ordenar su criterio de selección. Y creo que está bien colocado el capítulo, porque este capítulo te lo colocan de forma inicial y no lo comprendes todo. O sea, creo que sí que tienes que haber pasado por toda la lectura para llegar a este capítulo final y hacer como rematarlo, ¿no? Como este proceso de volver a evocar, de ese aprendizaje que te fuerzas a volver a recordar todo lo anterior. Entonces me gusta que lo hace así. Sí, estoy bastante de acuerdo, porque si tú te limitas solo a leer el resumen final de un libro con sus 11 especiales tips para que tengas la fórmula mágica de la inversión, en el momento en el que no vaya muy bien, como no has hecho el proceso de entender por qué esos 11 tips son tan interesantes, esos 11 consejos para seguir la fórmula, es muy probable que desistas y no tengas la paciencia que se requiere. Necesitas primero entender el porqué de llegar a esa fórmula. Y luego otra cosa que has comentado tú, al final el timing, cuando se publicó, en el momento que se publicó, tiene mucho mérito. Es decir, ser innovador, luego pasan los años y se perfecciona, se conoce más, pero oye, tiene mucho mérito en el momento que se publica una cosa y en el momento que innovas. O sea que por ahí yo creo que tiene mucho mérito. Y luego como cosas así un poquito más en contra, quizás que la estrategia, al final, una de las claves de la inversión creo que es para conseguir esta adherencia y este convencimiento y esta paz mental, es que de alguna forma tengas muy claro en tu cabeza la sencillez de la estrategia. Entonces, cuando se vuelve un poquito confuso, creo que te puede llevar a invertir un poquito peor. Entonces, creo que ciertas contradicciones tiene el libro o cierta complejidad. No sé si a lo mejor también el editor le pidió que lo complicara un poco más, no lo sé. Pero quizás ahí se me hace un poquito más... me genera un poco más de fricción. Y luego otra cosa que a lo mejor yo por lo menos lo hubiera añadido es un poquito cuando tú vendes tu estrategia de inversión, quizás un poco una comparativa con otras estrategias de inversión, para que el inversor que lo lea o el cliente que lo lea diga, oye, pues mira, yo creo que me encaja más la otra estrategia con esta, de acuerdo a mi personalidad, etcétera. Yo creo que ahí, que lo hacen muy pocos autores, la verdad, ¿eh? Pero a mí, pues oye, me lo hubiera agradecido. Sí, es verdad que prácticamente la única comparación que hace es con los bonos, ¿no? Claro. Bueno, pues esta estrategia es mejor que invertir en bonos. Pues claro. Claro. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo que al final lo complica un poco y eso puede, bueno, a lo mejor para un inversor individual que se esté creando su propia cartera, pues igual sí, pero por ejemplo yo creo que uno de las claves de la confianza que ha generado Baelo y por lo que tiene tantos partícipes es precisamente por la sencillez, ¿no? El partícipe de Baelo sabe en todo momento en qué está invirtiendo, cómo, con total transparencia y sabe que está metiendo un dinero en cierta estrategia muy sencilla y sabe siempre en qué activos está invertido, ¿no? Entonces eso facilita mucho también el buen comportamiento del partícipe. Sí. Y luego otra cosa que no me gusta, creo que pasa con la mayoría de libros de inversión, es que quizás el enfoque es demasiado monopaís, ¿no? Demasiado Estados Unidos. Y no sé hasta qué punto se pueden generalizar sus ideas a lo que es la inversión diversificada a nivel mundial. Sí, es verdad. De todas formas, casi todos los libros norteamericanos, da igual la estrategia, están enfocadas al inversor norteamericano y al mercado norteamericano. Pero sí que yo creo que es una estrategia que se puede llevar a cualquier país. Y incluso cuanto más sencilla lo hagas y cuanto menos lo compliques, más fácil será trasladarla a otro país, ¿no? Porque si metes demasiados filtros, al final puede haber países importantes en los que no tengas ni una sola acción que lo cumpla todo, ¿no? Sí, más fácil generalizar en el fondo. Y Antonio, ya última cosita antes de despedirnos. No sé si puedes adelantar cómo va a ser tu próxima línea de trabajo, qué estás pensando, qué estás tramando, qué nuevos libros, nuevos productos, ¿qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, los títulos de los libros no te los puedo decir, porque me gusta que sea factor sorpresa cuando se publican. En realidad no obedece a ningún razonamiento especial, simplemente porque me gusta dar esa sorpresa, ¿no? Que el seguidor, tanto mío en
en mi lista de correos o en mi blog o de Baelo o en las redes sociales se lleve la sorpresa de a ver qué libro va a editar, ¿no? Yo creo que los dos siguientes va a gustar mucho. Uno podría ser un poco más predecible, aunque creo que no se espera. Y el segundo es totalmente sorprendente. Yo creo que el segundo, que espero que se pueda tener para Navidades, el próximo, que es el número 4, me gustaría que se publicara antes de noviembre, en el mes de octubre. Y el segundo, o sea, el quinto, el número 5, me gustaría que se publicara antes de 2022, para Navidades de 2021. No sé si se podrá. Bueno, requiere su trabajo, sus revisiones y a veces pues no es posible. Pero el primero sí que es posible que se espere un poco más, aunque yo creo que va a gustar, por el libro que es. Y el segundo, o sea, el número 5, el que yo quiero que se publique en Navidades, es casi imposible que la gente se espere cuál es. Así que... Oye, me dejas con una intriga y con una expectación muy alta. No sé si vas a hacer de filosofía o de, no sé, salud. Por dar alguna pista, creo que es un libro que se va a poder regalar mucho más porque no es un libro exclusivamente de inversión. Vale. Pero te estás acercando un poco a píldoras, ¿eh? Bueno, puede ser. Vale. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias y agradecértelo enormemente, que los oyentes no lo saben, pero Antonio es súper colaborativo, lleva días preparándose el episodio, por mi lado también, así que es de agradecer cuando el invitado le mete tanto trabajo y se lo ha preparado y se agradece porque yo creo que queda un contenido de mucho más valor. Sí, por supuesto. A mí me gusta prepararme las charlas o las entrevistas o las conferencias porque al final lo que cuenta es que salga bien. Lo que cuenta es que el que está al otro lado disfrute y va a disfrutar mucho más si podemos hablar de forma fluida porque sabemos de qué temas vamos a tratar y nos lo podemos preparar que si estamos aquí pues, sin saber de qué hablar y de repente me preguntas sobre algo que no tengo ni idea y yo te digo, oye, pues no lo sé, Fernando, no sé, ya te lo diré después. O no lo has pensado simplemente. No, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Así que bueno, yo agradezco también por tu parte que me envíes estos guiones tan completos sobre los temas que vamos a... Al final al principio era un poco infierno, ¿no? Porque era mucha información, digo, vamos a hablar de muchas cosas, pero bueno, si al final lo trabajas y lo vas preparando, yo creo que salen buenos episodios como el de hoy. Pues nada, Antonio, millones de gracias y esperemos verte por aquí dentro de otro par de años y nos comentes un montón de nuevas ideas, un montón de nuevos partos, que seguro que va a ser, porque se te ve que estás siempre ahí dándole vueltas al coco, así que un placer auténtico, Antonio. Bueno, pues un placer también por mi parte, muchas gracias por invitarme y que siga el podcast también, ¿cómo va? Pues ahí seguiremos, luchando. Venga, un abrazo. Un abrazo.